Para los que no estuvieron en la clase pasada, yo soy Laura Martínez, eh, soy clínica y cardióloga, estoy en el hospital privado y en el hospital público. Eh, Les comentaba a los alumnos que están acá y ahora le digo a la gente que está viendo online, eh, hoy vamos a ver solamente cardiorrenal. La clase de IC aguda va a quedar en un segundo tiempo, pero la va a dar un doctor que no está acá en Argentina, así que probablemente quede cargada en el aula virtual para que la vean en otro momento. Bueno, vamos. Vamos a ver si da para abajo. Que no se ve. Ahí. Bueno, el síndrome cardiorrenal entonces determinó que influye, digamos, o describe la relación entre la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular y se define como un trastorno clínico patológico en el cual una lesión o en el riñón o en el corazón inicia una serie de cambios funcionales y morfológicos secundarios como respuesta en el otro órgano, ¿sí? Vamos. Puede ser una afección aguda, crónica, cardíaca o renal. Aguda o crónica, cardíaca o renal, cuya disfunción induce un impacto agudo o crónico en el otro, ¿sí? O viceversa. Bueno, si no, sigo yo. Bueno, entonces, hay muchas cosas que comparten el corazón y el riñón, digamos. Las alteraciones hemodinámicas pueden afectar tanto a uno como al otro y a su vez tanto uno como el otro pueden generar alteraciones hemodinámicas. Lo mismo pasa con la activación neurohormonal. Afecta a los dos y a su vez los dos influyen en todo ese mecanismo neurohormonal que repasábamos ya en las clases anteriores por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. Y ni hablar de la inflamación. En los últimos años se vio que la insuficiencia cardíaca también, además de toda la activación neurohormonal, tiene presente, y la enfermedad cardiovascular en general, eh, una cascada de inflamación superactiva y que hablar de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Entonces, hay cosas que van a afectar a los dos órganos, ¿sí? La cantidad de sodio, la cantidad de agua que hay en el cuerpo, la presión arterial, los afecta a los dos, y el volumen corporal. Y a su vez, ellos también influyen. Por ejemplo, la presión arterial está muy influenciada o manejada por el riñón, pero también en menor parte por el corazón, ¿sí? No, vuelve. Te maté. Perdón. Eh, y el corazón influye en el riñón a través de las variaciones en la hemodinamia, a través del flujo renal y también, es decir, el flujo que el corazón le aporta al riñón, pero a su vez también por la congestión venosa, ¿sí? Por el aumento de las presiones venosas. A través de esos mecanismos va a producir alteraciones en el riñón. Y por otro lado, el riñón puede influir en el corazón. Primero, lo más fácil de pensar es por la sobrecarga de volumen que puede dar un fallo renal y eso me puede generar insuficiencia cardíaca en un corazón que previamente no tenía ninguna alteración estructural. Pero también puede dar abnormalidades metabólicas o puede dar anemia y esas cosas también descompensan el riñón. Y después, digamos, esas injurias pueden ser agudas o crónicas en el corazón y en el riñón. Y además hay otras enfermedades que provocan alteraciones sistémicas y que van a dañar a los dos órganos de forma simultánea o progresiva quizá, pero es una enfermedad externa que afecta a los dos. Por ejemplo, la sepsis, la hipertensión, la diabetes, la vasculitis, la cirrosis, la amiloidosis y podemos seguir, ¿sí? Ahora sí, vamos. Entonces, es importante para el pronóstico de un paciente con insuficiencia cardíaca saber si tiene enfermedad renal crónica, o mejor dicho, un paciente con insuficiencia cardíaca
le cambian algo el pronóstico tener enfermedad renal. Y bueno, acá se ve que cuanto más bajo es el filtrado glomerular, mayores son los eventos cardiovasculares a 5 años en los pacientes con insuficiencia cardíaca, como en la población general que tiene enfermedad renal crónica. Y acá esto es un metaanálisis que tiene como 1,5 millones de pacientes con insuficiencia cardíaca, y se juntaron todas las poblaciones y lo que se ve es que la enfermedad renal crónica duplica el riesgo cardiovascular, ¿sí? Tanto en insuficiencia cardíaca aguda o en insuficiencia cardíaca crónica. ¿Y de qué se mueren los pacientes que tienen enfermedad renal crónica? Viéndolo al revés. Hablábamos de los pacientes con insuficiencia cardíaca y que tienen enfermedad renal. Ahora viéndolo al revés. En los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿de qué se mueren? De causas cardiovasculares. Y cuanto peor es el fallo renal, la causa cardiovascular cada vez va cobrando mayor importancia como causa de mortalidad. Vamos. Bueno, esto es un estudio retrospectivo que se hizo en una cohorte de pacientes. Hicieron como una lectura de los pacientes. Perdón, pero no se pasan las diapositivas, perdón que interrumpa la clase. Si no, cerralo acá y vuelve a entrar. Ahí y ponelo de nuevo en presentación. Y fíjate si moviéndolas acá. Ahí se pasan. Sí, pero está en formato sin presentación de diapositivas, o sea, se ve todo el programa de PowerPoint. Fíjate acá. Compartir la presentación. Ahí. Ahí. Sí, perfecto. Bueno. Esto entonces es un estudio en el cual hicieron un análisis retrospectivo de todos los pacientes a los que se les había hecho ecocardiograma, y el 8% de toda esa población de pacientes eran 30.000 pacientes, el 8% tenía algún tipo de síndrome cardiorrenal. ¿Y qué es lo más común? Que sea un síndrome cardiorrenal agudo, ya sea cardiorrenal o renal cardíaco, ¿sí? Y después tenemos superposiciones con los otros síndromes cardiorrenales, ¿sí? Sí. Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos? Que esto ya lo vimos en las clases anteriores con respecto a toda la activación neurohormonal, pero para pensarlo, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca aguda, tenemos un insulto cardíaco agudo que puede ser por una cardiomiopatía, por isquemia, por arritmia. Eso genera un bajo gasto cardíaco, disminuye la perfusión, entonces ya voy a tener menor flujo en el riñón porque disminuye el gasto cardíaco. Llega menos sangre al riñón. El riñón normalmente recibe entre un 20 y un 25% del gasto cardíaco. A su vez también voy a tener más congestión, aumenta la presión venosa en el riñón. Voy a tener activación por este bajo gasto cardíaco de los vasoreceptores. ¿Se acuerdan que activaban todo el sistema simpático? Entonces me daba vasoconstricción, lo cual me empeora más todavía el flujo del riñón. Se me van a activar los péptidos natriuréticos, entonces voy a tener una natriuresis reducida, lo cual también va a alterar la función del riñón, ni hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y toda la cascada inflamatoria, ¿sí? De citoquinas, quimoquinas, interleuquinas. Todo eso va a generar alteraciones en el riñón. A través de hipoperfusión, toxicidad tubular, disminución del filtrado, vamos a tener menos delivery de oxígeno porque llega menos flujo al riñón. Y eso me va a desarrollar resistencia a los diuréticos, puede haber esta necrosis tubular y edema adentro del riñón por la congestión venosa, que ya vamos a ver qué es lo que hacemos. Entonces, para entender un poquito cuáles son las cosas que pasan en la insuficiencia cardíaca. Acá en el cuadro de arriba, tengo problemas de lateralidad. De arriba a la derecha, donde dice normal, tenemos un glomérulo
y que nos muestra que tiene una arteriola aferente y una deferente, más o menos del mismo calibre. Fíjense, los glomérulos están todos, está sanito ese riñón. Y como consecuencia eh, de la recta sí, del gradiente de presiones entre las presiones hidrostáticas, ¿sí? Del glomérulo y de la cápsula de Bowman, y de la relación o el gradiente de presiones entre la presión osmótica dentro del capilar y de la cápsula de Bowman, eso me va a generar un filtrado que me va a dar la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca? En la insuficiencia cardíaca voy a tener hipotensión o bajo gasto cardíaco, el riñón detecta que hay bajo flujo, entonces para poder sostener ese filtrado glomerular, ¿qué hace? Dilata la arteria aferente para que llegue más sangre al glomérulo para poder mantener esa tasa de filtrado. Y contrae la arteriola eferente del glomérulo. Eso hace que la presión adentro del glomérulo aumente, que en este caso sería poder mantener una presión normal adentro del glomérulo para poder mantener ese gradiente de presiones ahí adentro. Eso que les acabo de mencionar es el reflejo túbulo glomerular. Y eso me va a tratar de sostener el mismo filtrado glomerular. Y eso lo vemos acá. Eso que vimos, ¿sí? La relación entre el flujo y la tasa de filtrado, es la fracción de filtración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la presión arterial baja, aumenta la fracción de filtración para poder mantener una misma tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Fíjense acá cómo a medida que la presión arterial baja, en el cuadro de arriba a la izquierda, la resistencia de la arteriola aferente va bajando, ¿sí? Para aportarle más flujo al riñón, y la de la eferente va subiendo, ¿está? Bueno, ¿y cuáles son las cosas que me van a dar entonces el fallo renal? Ya estuvimos hablando un poquito de que el aumento de la presión venosa me va a alterar en el riñón. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión venosa aumenta la presión adentro de la cápsula de Bowman. Entonces voy a tener menos diferencia entre la presión hidrostática adentro del glomérulo y el de la cápsula de Bowman, que me va a limitar el flujo o el filtrado del capilar hacia afuera, ¿sí? Vamos a tener más presión abdominal, vamos a tener menos flujo renal, me va a terminar dando menor número de nefronas, ¿sí? Quizá por necrosis. Encima, esa arteria eferente que yo la tenía contraída para poder aumentar la presión adentro del glomérulo, si yo le doy IECA, ARA, se va a dilatar y eso disminuye el filtrado porque caen las presiones en el glomérulo, ¿sí? Como otros factores glomerulares, también pueden dar alteraciones en la arteria eferente, los AINES, ¿sí? Ya hablamos de los IECA-ARA, y dentro del glomérulo, encima, pueden tener otras alteraciones por hipertensión, diabetes, otras enfermedades que tenga el paciente. Después, en el túbulo glomerular, perdón, en el túbulo contorneado, en los túbulos distales, puedo tener otras alternaciones que también tienen que ver con que tengo una depresión de volumen, con que tengo hipoxemia, con que tengo edema, aumento del flujo linfático, ¿sí? Aumento de las presiones, y puedo tener hasta necrosis tubular. Entonces, ¿cuáles son los tipos de síndrome cardiorrenal? Bueno, a grandes rasgos, para recordar, los primeros dos son cardiorrenales, los segundos, digamos, del tercer y cuarto son renocardíacos, digamos, y el quinto es de otra enfermedad que termina afectando a los dos órganos por igual, ¿sí? Entonces, el tipo 1 es cardiorrenal agudo, el tipo 2 es cardiorrenal crónico, el tipo 3 es renocardíaco agudo y el tipo 4 es renocardíaco crónico. Bueno, esto lo pasamos por arriba. Entonces, ¿cómo definimos un fallo renal agudo? Un aumento de 1,5 a 1,9 veces la creatinina sérica basal los primeros 7 días,
o aumento de 0,3 dentro de las 48 horas, o una diuresis menor a 0,5 mililitros kilo hora por 6 a 12 horas, ¿sí? Con deterioro en el estado clínico o ausencia de mejoría con la necesidad de inotrópicos, ultrafiltración o terapia de reemplazo. Hay una cosa que puede suceder en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que es el deterioro de la función renal, que no necesariamente implica un daño irreversible del riñón. El deterioro de la función renal tiene que ver con la congestión, ¿sí? Que ese riñón va a mejorar cuando yo le haga un balance negativo con los diuréticos, o puede tener que ver también con el inicio de estos medicamentos que disminuyen un poco el filtrado glomerular, como los IECA, los ARA, los SGLT2, ¿sí? Para que sea deterioro de la función renal, esa creatinina no puede aumentar más de 0,3 miligramos por decilitro, ni más del 25% del valor inicial, ni tampoco me puede disminuir el filtrado glomerular menos del 20%, ¿sí? Si no llegamos a estos criterios, es un pseudo deterioro de la función renal o pseudo lesión renal aguda. Ahora, ese deterioro de la función renal tiene buen pronóstico. Eso no nos tiene que desalentar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Solo se asocia a mayor mortalidad si no mejora la congestión o no mejora clínicamente el paciente. Ese fallo renal indica que ocurrió injuria renal, que puede ser no reversible. En cambio, el deterioro de la función renal es una cuestión funcional, que bajó el filtrado, que puede ocurrir con o sin injuria, ¿sí? Y eso tiene que ver con la reserva renal previa que tiene el paciente antes de llegar a descompensarse con la insuficiencia cardíaca aguda y antes de que le pusiéramos esos medicamentos. Tiene mucho que ver la aterosclerosis, la hipertensión, la diabetes. Y sobre todo, tiene que ver la congestión. Antes decíamos que el fallo renal en insuficiencia cardíaca aguda era por el bajo gasto cardíaco. Y después se fue viendo que en realidad quizá tiene más ponderancia la congestión que el aumento de la presión venosa. Sí. Entonces, esta es el deterioro o el fallo renal agudo permisivo, ¿sí? El que es inducido, con el que nos vamos a quedar tranquilos, tiene diuresis conservada, el paciente ya no está congestivo o viene mejorando clínicamente, y tiene relación con el inicio de IECA, ARA o inhibidores de SGLT2 y tiene buen pronóstico. En cambio, la lesión renal propiamente dicha puede darse en cardiorrenal, en el hepatorrenal, puede ser por sepsis, nefrotóxicos, y ese tiene malos desenlaces. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que tienen enfermedad renal? ¿Por qué les va mal? Bueno, porque a todos los factores de riesgo cardiovasculares que tienen de base los pacientes, que puede ser el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, dislipemia, etcétera, se agregan todos estos factores que tienen que ver con la enfermedad renal crónica. Toda la inflamación, el estrés oxidativo, la calcificación vascular, la disfunción endotelial, la anemia, las alteraciones hormonales, la resistencia a la insulina, las alteraciones proteicas, la sobrecarga de volumen, la toxicidad urémica propiamente dicha, ¿sí? Bueno, las placas ateroscleróticas, los desórdenes en la coagulación, digamos. Ni hablar de toda la alteración fosfocálcica, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son entonces los mecanismos por los cuales la enfermedad renal crónica daña al corazón? Bueno, por activación de angiotensina 2, porque se reduce el óxido nítrico, ya hablamos de las especies reactivas de oxígeno, por inflamación crónica, por hiperhomocisteinemia, por calcificación, por niveles reducidos de vitamina D, por dislipemia, por hipertensión, muchísimo. Y ahora vamos a repasar a los distintos tipos de síndromes cardiorrenales, ¿sí? Pero bueno, por supuesto, nosotros somos cardiólogos, así que le vamos a dar bola primero.
Entonces, el cardiorrenal agudo, dijimos que es una enfermedad cardíaca aguda que compromete la función renal. Entonces, tenemos un daño que tiene que ver con lo hemodinámico, puede haber factores externos por otras drogas, lo hemodinámico tiene que ver tanto con el bajo flujo como con la congestión, después puede haber también daño inmunomediado, daños hormonales. Y esto puede suceder tanto en el shock cardiogénico, en un síndrome coronario agudo, en una insuficiencia cardíaca descompensada, en una insuficiencia cardíaca derecha, en un paciente que hace un síndrome de bajo gasto en el postquirúrgico, una cirugía cardíaca, y el 70-90% ocurre en la primera semana de la internación, y se presenta hasta en el 40% de los pacientes internados con insuficiencia cardíaca. Es re frecuente. Cierto. Y esto es lo que les decía, que este es un trabajo en el cual vieron que la congestión tiene mucha relación con el daño de la función renal. Fíjense, este es PVC, presión wedge y fracción de eyección. Es decir, cuanto más baja es la PVC, mejor es el filtrado glomerular, o al revés, cuanto más alta es la PVC, peor es el filtrado. En la wedge, lo mismo. Cuanto más alta es la wedge, perdón, cuanto más baja es la wedge, más alto es el filtrado. Y por otro lado, si pensamos en la fracción de eyección como un subrogante de el gasto cardíaco, porque bueno, hacer un trabajo con mediciones de gasto cardíaco en un montón de pacientes es como más difícil, pero tomando a la fracción de eyección como un subrogante, se vio que la fracción de eyección no tiene relación con el daño renal. Este es otro trabajo en el cual dividieron, digamos, un grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda en aquellos que tenían PVC alta o PVC baja y flujo renal medido alto o bajo. ¿Y qué vieron? Que a grandes rasgos, estos grupos de acá son los que tienen PVC alta, los dos de arriba, digamos, y los dos de abajo son los que tienen PVC baja. Acá está filtrado glomerular, ¿no? En el eje vertical. Entonces, la primera diferencia grosera que salta es que la PVC, estoy diciendo mal, estos dos son el flujo renal alto y esto es el flujo renal bajo, ¿sí? Lo primero que salta acá es que según el flujo renal hay diferencia significativa entre los que tienen flujo renal bajo y flujo renal alto, ¿sí? Eso es lo que se planteó siempre, que tiene el daño renal, la insuficiencia cardíaca aguda es por una alteración en el gasto cardíaco. Y después, dentro de cada grupo del flujo renal, si los analizamos por PVC, hay diferencia significativa entre los que tienen PVC alta y PVC baja, ¿sí? Y otra forma más fácil de medir también el aumento en la presión venosa del riñón, y esto es algo que hacen mucho los terapistas, nosotros no lo hacemos mucho, es medir la presión intraabdominal, que se hace con una sonda vesical. Y se vio que los pacientes que tienen presión intraabdominal más alta tienen creatinina más alta, ¿sí? Y acá vemos en varios trabajos de un metaanálisis qué porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca en el de la izquierda o con síndrome coronario agudo en la derecha desarrollan fallo renal. Y en general es entre un 40-50%. Sí, sigamos. Bueno, y esto ya es hablando un poquito del tratamiento, además obviamente de la decongestión del paciente, y si tiene bajo flujo, aportarle inotrópicos, eh, se vio que la empaglifosina tiene beneficios en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, incluyendo, digamos, independientemente de la función renal.
Acuérdense que siempre con tasa de filtrado glomerular mayor a 20. Otro fármaco que se puede utilizar en la insuficiencia cardíaca aguda, por supuesto, iniciamos con furosemida, pero si tenemos escasa respuesta, es la acetazolamida, ¿sí? Que en el estudio AdWords se vio que se puede agregar y que redujo la estancia hospitalaria, no modificó los eventos post-intervención. Y si no responden al tratamiento diurético, la última opción es la terapia de reemplazo renal, ¿sí? Digamos. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, tiene mayor descongestión, es más rápida, ¿sí? Sobre todo en los pacientes que tienen resistencia a los diuréticos, tienen mayor extracción de sodio y generan una mejoría clínica inmediata. ¿Mm? Bueno, hay varios estudios en realidad randomizados de ultrafiltración en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y la verdad es que es medio controvertido. Ahora vamos a repasar algunos. El unload se vio que se redujo el peso significativamente en el brazo al que se le hizo ultrafiltración. Después, acá también se ve que los pacientes que se ultrafiltraron después tuvieron menos rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Fíjense, esto es tiempo libre de hospitalizaciones y la rama con ultrafiltración tuvo mayor tiempo libre de hospitalizaciones. Lo mismo con la creatinina sérica. eh, Tuvo, a ver, acá, mayor cambio de creatinina, la rama con ultrafiltración, que son las columnas color rojas. Y esto, si no me falla la memoria, es el CARES, que también vio que tuvieron mayor pérdida de peso los pacientes que tuvieron ultrafiltración. Fíjense que les da estadísticamente significativo, ¿sí? Después hubo otros estudios que no mostraron diferencias, entonces por eso sigue siendo controvertido. Pero en realidad, los mayores eventos que presentaron los pacientes con ultrafiltración tienen que ver con eventos del acceso vascular, hemorragias, etc. Sí. Bueno, en el síndrome cardiorrenal tipo crónico, es el paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica, que está manejando ambulatorio y viene deteriorando progresivamente su función renal. ¿Sí? Tiene que ver con el uso de diuréticos, de anticoagulantes, de beta bloqueantes y por supuesto los que bloquean el sistema renina-angiotensina y también puede ser por la misma progresión de la insuficiencia cardíaca. Entonces, el mecanismo es el mismo, puede ser por bajo gasto cardíaco o puede ser por congestión, y acá sí tiene mucho más que ver el tema de la disfunción endotelial, la inflamación, porque eso es un proceso crónico, que no lo voy a ver en la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca. Y acá el riñón va a generar alteraciones más crónicas también, porque por la hipoperfusión crónica voy a tener apoptosis, voy a tener menos glomérulos y túbulos disponibles y probablemente tenga más esclerosis, fibrosis, disminución del tamaño de los riñones. Esto es para mostrarles que en realidad la incidencia de falla renal en la insuficiencia cardíaca crónica es independiente de la fracción de eyección. Eso lo vemos en cualquier fenotipo de insuficiencia cardíaca. Y en la insuficiencia cardíaca crónica, el fallo renal también es uno de los factores que aumentan la mortalidad en un análisis multivariado. Entonces, acá un poquito lo mismo. El gasto cardíaco reduce el flujo renal, eso genera sobrecarga de volumen, aumento de la presión venosa, congestión renal, disfunción renal, activación simpática que genera catecolaminas que van a ir a dañar al riñón. Por otro lado, el riñón empieza a secretar renina
y eso genera toda la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a su vez vuelve a afectar al corazón y se hace esta bola de nieve que lleva a la insuficiencia cardíaca. Y tenemos muchos marcadores para valorar la función renal y el daño renal, porque vieron que la creatinina es un subrogante que no es del todo específico, entonces siempre se están buscando marcadores que sean más específicos, ¿sí? Eh, para los marcadores, digamos, glomerulares, la creatinina es el más conocido, pero la cisteína C es como lo más específico, y para daño tubular se puede usar el NGAL, que puede ser medido en sangre o en orina, y este, que es el 15. Nosotros no tenemos NGAL, pero no tenemos los otros. Sigamos. Después, al revés, el síndrome renocardíaco agudo. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen fallo renal agudo y cómo le afecta eso al corazón? Y bueno, si voy a tener una caída en el filtrado glomerular, voy a tener una expansión en el volumen, eso me va a generar insuficiencia cardíaca, pero no por una enfermedad propia del corazón, sino porque tengo un aumento grosero de la precarga, ¿sí? Activación simpática, puede generar también vasoconstricción, alteraciones hidroelectrolíticas que pueden alterar también el corazón en su contractilidad y en arritmias, por supuesto, y también señales humorales, ¿sí? ¿Qué le podemos dar a los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que tienen insuficiencia cardíaca? Bueno, en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y enfermedad renal, el sacubitrilo valsartán tuvo mejoría en el, digamos, un enlentecimiento en el descenso del filtrado glomerular, ¿sí? Acá también se ve que a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca les fue mejor desde el punto de vista de la función renal con sacubitrilo valsartán que con los otros inhibidores del sistema renina-angiotensina. Lo mismo pasa con los inhibidores de SGLT2, que estos particularmente se estudiaron para eso, ¿sí? Para protección del filtrado glomerular en los pacientes con diabetes. Y se ve que en los pacientes que tenían diabetes incluso previnieron el desarrollo de insuficiencia renal. Bueno, y el síndrome renocardíaco crónico es lo mismo. El caso típico es del paciente que viene para una valoración pretrasplante renal y que nosotros le tenemos que dar el alta desde el punto de vista cardíaco. Entonces, ¿a qué le van a prestar atención? ¿Se nos ocurre algo? Sí. Insuficiencia cardíaca, ¿qué fenotipos suelen presentar? Fracción de eyección preservada, reducida. Es lo más común, ¿no? Preservada, con elevación de presiones de llenado, muchas veces con hipertensión pulmonar también, con ventrículos bien hipertróficos, pocos distensibles, ¿sí? Entonces tienen una nefropatía primaria que le va a ir dando anemia, toxinas urémicas, anormalidades en el calcio, en el fósforo, van a venir flaquitos, con pérdida de masa muscular, con inflamación crónica, con sobrecarga de volumen, a su vez están anémicos, ¿sí? Ni hablar, bueno, del daño endotelial y la calcificación que genera la enfermedad renal crónica. Algo que tienen que tener en cuenta los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica es que los valores de los péptidos natriuréticos, o sea, de los biomarcadores en general, de las troponinas, de los péptidos natriuréticos varían. Y este es un estudio en el cual se vio en 2.300 pacientes que tenían enfermedad renal crónica en estadios 2 a 4, excluyendo los que tenían enfermedad cardiovascular. Esto es para ver cuál era el percentil 99
de ese grupo de pacientes. Nosotros el valor de corte que usamos para las troponinas, para el BNP, siempre es el percentil 99 de una población normal. Entonces, como en esta población no podemos usar ese, ¿sí?, que tenía función renal normal, se estudió cuál era el percentil 99 de los pacientes renales crónicos. Y fíjense los valores. Para la troponina T, con enfermedad renal crónica, es 126, cuando la población general es menor a 14. Y para el BNP, NT-proBNP, 3.592, cuando para la población general es menor a 125. Entonces, fíjense cómo varía en esta población. Y después tenemos las enfermedades que afectan a los dos órganos por igual, ¿sí? Ya sea por alteraciones hemodinámicas, por alteraciones neurohormonales, por alteraciones en el metabolismo, como la diabetes, por toxinas o drogas exógenas, por respuesta inmunológica, y acá yo agregaría las enfermedades de depósito, como la esclerosis, la enfermedad de Fabry. Bueno, esto es lo mismo. Esto es, no lo van a ver ustedes desde ahí. Es como un pequeño resumen de qué es lo que sucede en los distintos tipos de síndromes cardiorrenales. Fíjense en el síndrome cardiorrenal tipo 1, que dijimos que era por insuficiencia cardíaca aguda, o puede ser por tromboembolia pulmonar aguda, por cirugía cardíaca, infarto del miocardio. Puedo tener fallo renal, fallo cardíaco, perdón, izquierdo o derecho, ¿sí? Eso me va a generar alteraciones hemodinámicas con disminución del gasto cardíaco, congestión venosa. Eso me va a generar un déficit en el llenado arterial y una activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Baja el flujo renal, aumenta la congestión renal, eh, y aumenta la presión intersticial en el riñón. Y eso también es importante, porque si tengo más presión intersticial en el riñón, disminuye el filtrado, ¿sí? Porque la presión arterial está más baja, la intersticial y la venosa están más altas, a través de ese glomérulo no se va a filtrar nada. Eso genera daño tubular y daño glomerular, y eso me va a dar toda la alteración en los biomarcadores del riñón que voy a tener. A su vez también tengo el efecto de los diuréticos, puedo tener efectos iatrogénicos por contraste que yo le haga al paciente o por drogas que le haga al paciente, y toda la cascada inflamatoria por este daño. En el cardiorrenal tipo 3, acá tenemos los dos agudos, ¿no? En el cardiorrenal tipo 3 voy a tener un fallo renal agudo, que puede ser glomerular, intersticial, tubular, por necrosis o por obstrucción, y voy a tener mecanismos directos que me van a dar también toda una cascada inflamatoria, activación del sistema renina-angiotensina, y después mecanismos indirectos a través de la alteración hidroelectrolítica, por la uremia, por la acidosis, ¿sí? La acidosis después me puede desencadenar muchas otras complicaciones a nivel cardíaco, y sobre todo me va a alterar la respuesta a muchas drogas, entre ellos los inotrópicos y los vasopresores. Vamos. Estos son los crónicos, ¿sí? El tipo 2, que es la insuficiencia cardíaca crónica. Acá los mecanismos que estuvimos viendo, ¿sí? De inflamación sistémica, del sistema, la activación del sistema simpático y de renina-angiotensina-aldosterona. Un volumen circulatorio efectivo más bajo de forma crónica, insultos al riñón por la congestión, por los diuréticos, por antiinflamatorios, por hipotensión, aterosclerosis acelerada, inflamación, estrés oxidativo, disfunción endotelial, bueno. Perdón. Después, en el tipo 4, que es la enfermedad renal crónica, también las toxinas urémicas, las alteraciones hidroelectrolíticas, vengo diciendo todo lo mismo. Sigamos. Y el tipo 5, y acá tenemos distintas cosas que pueden afectar a los dos órganos por igual: sepsis, trauma, shock, necrosis tisular, apoptosis, anafilaxia. Se generan de nuevo
O sea, por las mismas toxinas exógenas, medio de contraste, etcétera, puede afectar a los dos órganos. Pero los cambios hemodinámicos, los cambios oxidativos, la inflamación, el estrés neurohormonal, están siempre, ¿sí? Bueno, para el diagnóstico ya hablamos de los marcadores de injuria glomerular, creatinina, cistatina C, la albuminuria también habla de la función glomerular. Con respecto a la injuria tubular, el Enegal, el urea, la fracción ejecutada del sodio, la molaridad urinaria, el sedimento. El sedimento es muy importante, o sea, es una cosa muy simple, pero nos va a aportar bastante información. Con respecto al corazón, el BNP, el CA125 y las imágenes, ¿sí? Con Doppler renal y el Vexus también y el eco pulmonar. Bueno, ni hablar si hacemos una terapia medida, ¿no? Y las mediciones de las presiones de forma invasiva. Esto lo pasemos porque son en las distintas etapas. El Vexus, rápidamente, ya todos deben tener idea de cómo es, pero lo primero que tenemos que ver es la vena cava inferior. La verdad que esto no se ve nada, acá no sé si en la parte se ve. Si es, en realidad el Vexus es menor a 2,1 el valor, si es menor no hay congestión, si es más alto seguimos con las otras mediciones que tenemos que hacer, que es el Doppler de las venas supracautales, el Doppler de la vena porta y el Doppler de la vena renal. ¿Sí? Y según las alteraciones que presenten, lo vamos a especificar en un Vexus 1, 2 o 3. A su vez también lo podemos complementar con el eco pulmonar, ¿sí? Que primero en el eco pulmonar, a grandes rasgos, vamos a ver el derrame pleural y si hay neumotórax, y después, a través de la aparición de las líneas B, que son estas líneas de cometa, podemos ver si hay congestión intersticial pulmonar. Ojo que las líneas B no son específicas de la congestión. Un paciente que tiene un distrés respiratorio puede tener líneas B, entonces hay que contextualizar. Bueno, esto es básicamente en el paciente que tiene un fallo renal agudo. Eh, Acuérdense que tenemos los 3 estadios de CADIGO, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es el estado de la volemia. Si está hipovolémico, bueno, optimizar la volemia. Si está hipervolémico, sospechar un síndrome cardiorrenal, ¿sí? Este es un paciente, no sé qué, bueno. Hacer, digamos, con el examen físico, con el ecocardiograma y quizá con una medición invasiva, y ayudarnos de biomarcadores para saber cómo estábamos en el estado de la volemia. A su vez, para ver la causa de ese fallo renal, y acá es lo que yo les decía, que aporta información también el sedimento de orina, porque si hay hematuria o proteinuria, puede haber una glomerulonefritis. Si hay piuria y no tenemos signos de infección, puede ser una nefritis intersticial. Si hay túbulos, perdón, células tubulares, o si hay cilindros, podemos ver, sospechar una necrosis tubular. Después, bueno, tener en cuenta la exposición a drogas y la obstrucción de la vía urinaria, ¿sí? En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y fallo renal, siempre lo primero que tenemos que hacer es el bolo de diuréticos de ASA, ¿sí? Si no responde, hacer un segundo bolo, y este es el segundo bolo de diuréticos de ASA. Si eso es inefectivo, podemos pensar en agregar una antiacida, agregar espironolactona o tolvaptan. Y si eso es inefectivo, ver una valoración hemodinámica y ver si con terapia vasoactiva, optimizando un poco la TAM, podemos mejorar la perfusión renal y así mejorar la diuresis. Y si no, y si tiene un sodio normal abajo, podemos hacer solución hipertónica salina para aumentar la reabsorción de ese líquido que está intersticial al espacio intravascular y así generar mayor diuresis.
Esto lo dejo para que lo tengan en la clase, son las dosis calculadas de furosemida que le hacían a los pacientes que entraban con insuficiencia cardíaca aguda en esos trials, en los trials y en el AVOID, que son los trials que se hicieron de ultrafiltración en insuficiencia cardíaca descompensada, y cómo le fueron calculando la dosis según lo que tomaban los pacientes en la casa. Este cuadro es, no, tampoco lo van a ver. En realidad también habla del síndrome cardiorrenal tipo 1 en los pacientes que ingresan congestivo, o sea, 125 de ProBNP alto. Hacemos diuréticos y evaluamos la respuesta a los diuréticos. Si tiene un output urinario mayor a 200 mililitros en 2 horas o un sodio urinario mayor a 50 en 2 horas, seguimos con esa terapia. Si no, repetimos bolo y si el paciente sigue sin responder, lo que habíamos hablado antes, si, que tenemos otras alternativas para agregar en los resistentes a diuréticos. Si tiene un bicarbonato que todavía no está tan alto y tiene más bien una acidosis metabólica, me puedo beneficiar de agregar acetazolamida. Si tienen un potasio bajo, la espironolactona o esplenenona me pueden ayudar. Si tiene un sodio normal bajo, puedo ayudarme con solución salina hipertónica. Y si tiene una albúmina baja, también me puedo ayudar con albúmina para el mismo efecto que la solución salina hipertónica, atraer ese líquido intersticial al espacio intravascular y ahí generar mayor diuresis. Y si todo eso no funciona, terapia de reemplazo renal. En teoría, no es solamente para sacar el volumen en ese momento, sino que el alivio de la congestión venosa renal me lo descomprimiría al riñón para que después arranque solita, ¿sí? Pero no se demostró que sea mejor en cuanto a mortalidad. Sí, en descenso de peso, en descenso de creatina. Digamos. Estas son indicaciones que se propusieron o sea, en pacientes de la unidad coronaria, ¿sí? Lo normal en la terapia intensiva es dializar a los pacientes o que tienen una acidosis metabólica severa o que tienen alteraciones electrolíticas severas o que se intoxicaron con drogas o toxinas que son dializables. O que tienen una sobrecarga de volumen que es refractaria al tratamiento médico, o que tienen un síndrome urémico. Y bueno, en realidad se empieza a ver que puede haber pacientes con shock cardiogénico que tienen edema del pulmón que se podrían beneficiar, o los pacientes que se van a operar que vienen con sobrecarga de volumen para sacarles y que entren a la cirugía con menos volumen, o los pacientes que tienen un síndrome cardiorrenal con fallo renal progresivo, ¿sí? Que es lo que nos trae Ana hoy. ¿Cierto? Entonces, yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca aguda y le empiezo a hacer el balance negativo. Me hace un deterioro de la función renal. ¿Ves? Acá para abajo. Deterioro la creatinina, pero el paciente está bien clínicamente y está con buena respuesta diurética. Yo lo considero un pseudo deterioro de la función renal. Ahora, si empeoro la creatinina y el paciente me está orinando menos y clínicamente no está muy bien, bueno, tengo que evaluar la congestión. Porque quizá yo tengo un paciente que sigue estando congestivo y que quizá está con hipoperfusión y lo que necesita es que yo le aumente la TAM para mejorar la perfusión renal y seguir con el tratamiento diurético. No es que le tengo que sacar los diuréticos, ¿sí? Y si el paciente no está hipoperfundido, quizá lo que necesita es que le dé vasodilatadores para mejorar el flujo renal también, ¿sí? Dilatar esas arterias aferentes para que aumente el filtrado glomerular. Esto es lo que pasa en los pacientes que tienen, ¿sabes qué? Me parece que te mandé en la versión anterior de la clase. Los pacientes que durante el tratamiento con insuficiencia cardíaca, esto sería en el cardiorrenal tipo 2, esto es en el manejo del paciente ambulatorio.
deteriora la función renal cuando yo le doy inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si ese deterioro es un aumento de la creatinina menor al 50% del valor basal o menor a 3 miligramos por decilitro, y tiene un filtrado glomerular que todavía está por encima del 25 miligramos, no es miligramos, es mililitro minuto, ese es un pseudo deterioro de la función renal y me quedo tranquilo y no le saco la medicación, porque es el efecto esperado de la medicación que le pongo para la insuficiencia cardíaca. En cambio, si aumenta más que eso, ¿sí? Y sin embargo, a pesar de aumentar eso, no aumenta el potasio a más de 5,5 y no duplica la creatinina, ahí puedo considerar reducir la dosis. Ahora, si aumenta más que todo eso la creatinina y aumenta el potasio y se duplica la creatinina, bueno, ahí sí las tengo que suspender. Y si mejora, yo puedo considerar reintentarlo con la mitad de la dosis, ¿sí? Ahora, si el paciente no genera deterioro de la función renal porque yo le agregué los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona y, digamos, venía con el tratamiento hace rato, o quizás no lo tiene, y hace una alteración de la función renal, tengo que ver primero si está congestivo, ¿sí? Esa es la otra. Si hay un fallo renal, las grandes causas del manejo ambulatorio y de la insuficiencia cardíaca es o la titulación de la medicación, o ver la congestión, o ver hipoperfusión, ¿sí? Ese es el mensaje para que se lleve. Si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca que lo vengo manejando de forma ambulatoria y ese deterioro de la función renal, a grandes rasgos, esas son las tres causas que tengo que pensar. Esto es un poco un resumen de qué evidencia hay del tratamiento de la insuficiencia cardíaca en los pacientes con deterioro renal. Fíjense que con más de 30 de filtrado, todos se pueden dar, entre 15 y 30 solamente de los fantásticos, los inhibidores de SGLT2 con el filtrado más de 20 y los IECA-ARA y beta bloqueantes con una indicación menos fuerte. Y en los pacientes que tienen menos de 15, que tienen enfermedad renal crónica terminal, en realidad no hay mucha evidencia, pero claramente los antagonistas de la aldosterona y el ARNI están contraindicados. Vamos. Bueno, y esto es un poquito como un machete de manejo en los pacientes con insuficiencia cardíaca ambulatoria según la función renal. Entonces, el que tiene menos de 15, ya dijimos, es muy fácil. Bueno, terapia con beta bloqueante, no hay mucho que yo le pueda dar. Si sigue hipertenso, se pueden agregar hidralazina o dinitrato de isosorbide, si lo tolera, y en algunos casos puede usar IECA en baja dosis. Si tiene un filtrado entre 15 y 30, puedo usar beta bloqueante, inhibidores de SGLT2 si tiene un filtrado de más de 20, y IECA también en baja dosis. Si tiene entre 30 y 60, primero pongo los más seguros para el fallo renal, que son los beta bloqueantes, los IECA o ARLI y los inhibidores de esa GLT2. Y si tolera esa terapia y tiene una presión que todavía le da y sigue teniendo un filtrado mayor de 30 y un potasio menor a 5, vamos con el antagonista de la aldosterona. Y los que tienen más de 60, cuádruple terapia de cajón, ¿sí? A lo largo de todo el tratamiento, acompañar con diuréticos, ¿sí? Y siempre controles a los 14-21 días con laboratorio. Y si la creatinina no aumentó y el potasio sigue normal, ir titulando ARNI y IECA. Y si tengo buena frecuencia cardíaca y puedo aumentar la dosis, también titularle el beta-bloqueante. Y esto en realidad, nada, son predictores de qué pacientes van a empeorar la función renal en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. No es nada nuevo. Sabemos que los pacientes que tienen hipertensión, diabetes y enfermedad renal previa y mucho uso de diurético son los que más deterioran la función renal en el transcurso del tratamiento con insuficiencia cardíaca.
Y eso es todo. Bueno, en el sorteo me tocaron las clases más divertidas del curso. Muy buena, gracias. Te están poniendo cosas lindas.